Lo digo, no hay justificación alguna. Maestra Luz Helena González Escobar, secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, a nombre de las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le doy la más cordial bienvenida a usted y a su equipo a este órgano legislativo. El acto republicano que hoy nos reúne tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44. Y hay que leerlo bien. Es el artículo 44 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos, vigente en la Ciudad de México. Su presencia ante este pleno nos permite conocer el paquete económico, resultado de la integración de los proyectos de las dependencias, de las alcaldías, de los órganos de gobierno y de los organismos autónomos en aras de generar un equilibrio presupuestario que, sujetándose a las previsiones de ingresos de la hacienda pública, permita dar cumplimiento efectivo de los derechos de todas las personas que habitamos la capital del país. Digo lo anterior porque al escuchar las participaciones de algunos grupos parlamentarios de oposición, pareciera que analizamos y discutimos el contenido del paquete, siendo que apenas iniciamos el proceso que compete única y exclusivamente a este cuerpo colegiado en los tiempos y modalidades que marcan las leyes de la materia. La ley es clara. En primer acto se hace la presentación del paquete económico. En la segunda etapa compete al Congreso examinar, discutir y aprobar la iniciativa de ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Son dos momentos claramente diferentes. No obstante, estoy segura que del análisis del paquete económico se desprenderá la ratificación de la política fiscal con enfoque social que ha caracterizado al gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, que con una visión amplia de las necesidades sociales continuará con el esquema progresivo de recaudación y gasto eficiente que mantendrá los subsidios y apoyos fiscales sin la necesidad de crear nuevos impuestos. Resalto también la visión global que se reflejará en un presupuesto pensado de manera colectiva. Gran parte del funcionamiento de la ciudad recae en la administración central a través de todos los servicios que proporciona y de toda la infraestructura que mantiene y crea para satisfacer necesidades de todas las personas que habitamos en todas las alcaldías, no solamente en una parte de la ciudad. Rubros como la seguridad ciudadana, la movilidad, la salud, la educación y todo aquello que corre a su cargo implican la necesidad de contar con recursos económicos suficientes para atender a una población que supera los 9 millones de personas. Destaco lo anterior por las voces que han sonado dentro de este Congreso y fuera de él, donde sin mediar en este contexto se exige un incremento del presupuesto destinado a las alcaldías, obviando de manera dolosa el aumento ya considerado del 7.4% que envía el gobierno de la ciudad ya en el paquete. No es atribución ni es mérito de ningún partido de oposición. Y digo obviando de manera dolosa también que el universo de la población que se atiende y los servicios que se prestan son completamente poblacionalmente asimétricos. Se olvidan también que fue a partir del inicio de esta administración que la asignación del presupuesto de las alcaldías
dejó de quedar a discreción de la persona titular del Ejecutivo y que por primera vez se otorga con base en una fórmula que se sustenta en 5 criterios medibles y comprobables. Se acabaron los tiempos de los etiquetados. Eso se dejó en el pasado. Esta forma poco integral y solidaria que tiene la derecha de conceptualizar el presupuesto por parte de esta forma de la oposición, no solo desatiende disposiciones constitucionales y legales, sino que refleja ese afán segregacionalista, separatista, clasista, discriminador, que pretende erigir islas blindadas, separadas del resto de las demás alcaldías, al interior de una ciudad que les provee de todos los servicios e infraestructura para la mejora de las condiciones de vida en las demarcaciones. Hay que recordarle a esos de la oposición que no les es atribuible a las alcaldías en lo particular que unas demarcaciones se recaude más predial que en otras zonas. Las alcaldías no mueven un solo dedo para cobrar el predial, por lo que no se les puede devolver en la proporción que quisieran, mucho menos sabiendo que gracias a este impuesto el gobierno de la ciudad cuenta con los recursos suficientes para atender mucho más necesidades que sus gobiernos. También hay que recordarles que distribuir los recursos en relación a lo que se cobra por el predial solo reforzaría la desigualdad histórica de esta ciudad, y hay que decirlo fuerte y claro. Hablan irreflexiblemente sobre la necesidad de mayores recursos, no importando que para conseguirlos solo exista la manera de crear nuevos impuestos o aumentar los ya existentes, como si determinar mayores recursos solo dependiera de la voluntad política de la jefa de gobierno, como era en el sexenio pasado. Recordemos que apenas nos estamos recuperando de uno de los eventos económicos más devastadores en la historia de la humanidad. El déficit recaudatorio originado por la pandemia no es reembolsable. Óigalo bien. En ninguna parte del mundo, en la administración pública de ninguna parte del mundo, existe una oficialía de partes donde devuelvan lo perdido por la pandemia. Dejen de hacer cálculos fantasiosos. El punto de partida se recorrió hacia atrás por la pandemia. No hay manera de recuperar ese dinero. No hagan cuentas fantasiosas que solo confunden a la ciudadanía. El ingreso es uno y afortunadamente se está recuperando la economía de nuestra ciudad, y eso merece un gran aplauso por el esfuerzo del gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Y si bien estamos en franca recuperación, es imposible no asumir las consecuencias o creer que la parálisis económica mundial fue algo anecdótico como sus falsos cálculos económicos. Así que cabe preguntarles, ¿qué es más importante? ¿Que en el proceso de recuperación económica se asignen más recursos a las alcaldías, aunque no se cuente con ellos? ¿O que toda la población de la Ciudad de México cuente con un subsidio para el pago de derechos por suministro de agua? ¿Qué es más importante? ¿Que las alcaldías cuenten con más dinero que no existe? ¿O que se siga construyendo infraestructura que permita a toda la población acceder a servicios de seguridad, médicos, educativos, culturales, recreativos y de transporte? De eso estamos hablando, de querer contar con recursos inexistentes en contraposición a la satisfacción de necesidades sociales.
De allí la necesidad de dimensionar de manera justa el contenido de un paquete que proviene de un contexto que para todo el mundo fue económicamente desfavorable. Requerimos analizarlo a la luz de la situación actual en materia de recaudación y de posibilidades de gasto. Necesitan ser más sensibles y dejar de utilizar el presupuesto con tintes demagógicos, partidistas, para polarizar a la ciudadanía de la capital, porque sabemos que sus preocupaciones no son legítimas. En el grupo parlamentario de Morena estamos convencidas y convencidos de que la política fiscal de la jefa de gobierno atiende de manera prioritaria a quien más lo necesita, que la recaudación está enfocada a una mejor y más justa distribución de la riqueza y al cumplimiento de los cometidos más esenciales del gobierno con austeridad y con responsabilidad. También estamos convencidas y convencidos de que en un contexto como en el que nos encontramos, adquiere mucho más valor que el gobierno administre los recursos de la mejor manera posible. El establecimiento de impuestos sea progresivo y redistribuya a las personas que aportan una parte de su patrimonio para que la ciudad sea lo que hoy es, una ciudad innovadora y de derechos. Por tanto, secretaria, recibimos con gusto el paquete económico porque sabemos que lo compone y que lo motiva la visión de una ciudad que funciona como un todo, sin distingos partidistas, sin sesgos clasistas, políticos y con la clara meta de generar condiciones que paulatinamente mejoren la vida de todas las personas. Es cuanto, diputado presidente.